El estudio de la palabra de Dios para madurar. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muy bien, hermanos, al comienzo del culto nuestra hermana Yanina leía Colosenses, ¿verdad?, en una lectura bíblica, y hoy estamos compartiendo también Colosenses. Pablo escribe esta epístola a la iglesia que estaba en Colosas. Hermanos, y lo curioso es que esta iglesia era una iglesia particular, era una iglesia un poquito curiosa, si es que nosotros queremos decirlo de esa manera. Ustedes ni se imaginan, hermanos, cómo era la iglesia de Colosas, o sí. ¿Cómo se imaginan que era esa iglesia? ¿Cómo se imaginan que eran los hermanos colosenses? Quizás no se imaginan, hermanos, ¿no? ¿Cómo eran los hermanos de Corinto? Los hermanos de Corinto eran hermanos muy desordenados, ¿verdad? La Biblia los cataloga como hermanos carnales, como una iglesia de mucha carnalidad. Pero esta iglesia de Colosas era una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña también, pero una iglesia que estaba conformada por hermanos cristianos que tenían bastante motivación para servir al Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Eran hermanos muy entregados a la obra. Eran cristianos que daban su tiempo para asistir a las reuniones. Sacrificaban muchas cosas con tal de servir a Dios. Eran hermanos muy animados. Eran hermanos que tenían una fe en Cristo muy arraigada. Y también era una iglesia que se caracterizaba porque los hermanos de la iglesia tenían mucho amor para los demás. Mucho amor para sus hermanos. Era una iglesia donde tú entrabas y veías y notabas el amor entre ellos. Se ayudaban, se visitaban, se trataban bien, oraban unos por otros. Era una iglesia, hermanos, que parecía una familia muy buena. Y cualquier persona que puede ver esta iglesia decía: oh, esta iglesia es la iglesia perfecta. Es la iglesia que yo quiero tener, ¿no? A esta iglesia yo quiero ir. Yo quiero que mi iglesia sea como la iglesia de Colosas. ¿Nos pareceremos, hermanos, a esa iglesia? ¿Ustedes qué creen? ¿Nos pareceremos a Colosas? ¿Sí o no? Mejor no nos respondan. Que quede en cada uno de nosotros. Hermanos, era una iglesia estupenda. Yo cuando leo la historia de esta iglesia digo: qué bonita iglesia, ¿no? Qué bonitos cristianos. Qué hermosos seguidores del Señor, que sacrifican todo para servirle a Él. Me gustaría ver a todas las iglesias que conozco de esta forma. Esa era la iglesia de Colosas, hermanos. Eran los hermanos de la iglesia colosenses. Pero vamos a ver algunos detalles. A esta iglesia, que aparentemente era muy buena, el apóstol Pablo le escribe lo que hemos leído en esta oportunidad. ¿Qué cosa les escribe? Les escribe lo siguiente en el versículo 9. Dice Pablo que escuchó de estas buenas noticias de la iglesia de Colosas. Pablo no estaba en Colosas, estaba preso por si acaso. Y le llegaron las noticias de que la iglesia de Colosas estaba andando bien. Y Pablo se alegró, se regocijó de estas noticias. Pero Pablo les dice algo, les dice en el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, para que andéis como es digno del Señor. Hasta ahí nomás. Fíjense, hermanos, lo que le escribe Pablo. Estas palabras que Pablo escribe, parecería que no está dirigida a una iglesia como la de Colosas, ¿no? Parecería que está dirigida a una iglesia que tiene muchas deficiencias. Pero no, hermanos, la iglesia de Colosas es una iglesia muy activa, muy fervorosa. Pero Pablo les escribe, desde el momento que nos enteramos de que ustedes están andando así, nosotros no cesamos de orar por ustedes, no cesamos de interceder por ustedes, no cesamos de orar y de pedir de que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Pablo está orando a Dios, a su Padre, para que la iglesia de Colosa ande como es digno del Señor. ¿Acaso la iglesia de Colosas no andaba como era digno del Señor? Si era una iglesia muy buena. ¿Acaso la iglesia de Colosas no era una iglesia fervorosa, que daba su tiempo? Era necesario decirle que voy a orar para que tú puedas andar como es digno del Señor. ¿No andaban como era digno del Señor? ¿Por qué Pablo les habla de esta manera a una iglesia que estaba muy bien? Es que, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos en esta noche qué significa andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Andar con dignidad. Pablo escribe en Efesios, el capítulo 4, algo muy parecido. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor. Miren lo que le dice, hermanos, Pablo ahora a los Efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren, hermanos, este versículo es muy parecido a lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosas. Pablo le dice a los colosenses: yo estoy orando para que ustedes anden como es digno del Señor. Y Pablo dice en Efesios: os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Prácticamente, hermanos, es el mismo mensaje. El cristiano tiene que andar como es digno del Señor. El discípulo de Jesús tiene que andar como es digno de la vocación con la que fue llamado. Y eso significa solamente una cosa, hermanos. Significa madurez. El cristiano tiene que andar como debe andar un cristiano maduro. La semana pasada estábamos diciendo de que el objetivo de Pablo al escribir esta parte en Efesios 4 era que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a un varón maduro. Y el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ese es el objetivo, hermanos. Eso es lo que significa andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Fuimos llamados a qué? ¿A qué fuimos llamados, hermanos? Podemos decir varias cosas, ¿no? Fuimos llamados a ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Está bien eso o no? Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Está bien eso? ¿Ok? ¿Está bien? Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Fuimos llamados también a ser seguidores de Cristo, que es prácticamente lo mismo. Fuimos llamados a eso, hermanos. Entonces debemos vivir de una manera digna de cómo debe vivir un hijo de Dios, de cómo debe vivir un discípulo de Jesús, de cómo debe vivir un seguidor de Cristo. ¿Cómo debe vivir un seguidor de Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos.
como debe vivir un seguidor de Cristo, así es vivir dignamente, conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Vivir dignamente es vivir de una forma madura. Eso es vivir con dignidad, hermanos. Eso es vivir dignamente conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Vamos a poner 3 ejemplos, hermanos, nada más para nosotros tener una idea de lo que es esto de la madurez. Fíjense que Timoteo, el capítulo 2, segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4 en adelante, Pablo nos pone unos ejemplos muy ilustrativos, hermanos, ¿no? Bien, segunda de Timoteo, el capítulo 2, ¿verdad? Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4 al versículo 6, no lo vamos a leer, pero ahí en esos versículos hay 3 ejemplos. Un ejemplo es de un soldado, el siguiente ejemplo es de un atleta y el siguiente ejemplo es de un labrador. Una persona que es llamada a ser soldado, ¿cómo debe vivir para decir que ese soldado está viviendo de manera digna a la vocación a la que fue llamado? Un soldado. ¿Qué características tiene un soldado, hermanos? A ver, ¿qué características tiene un soldado? Un soldado, para empezar, es una persona muy disciplinada, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Un soldado es una persona muy disciplinada. Se levanta temprano a las 5, ¿no? Un soldado es una persona muy obediente. A un soldado le dices, cámbiate el zapato, el soldado tiene que obedecer. Si su superior le dice a un soldado que este anteojo es de color rojo y el soldado ve que es negro, el soldado tiene que decir, sí, es de color rojo. Así es un soldado. El soldado está para obedecer. Y un soldado que no obedece, hermanos, es un soldado que no está viviendo conforme a la vocación a la que fue llamado. Porque no está siendo un soldado que viva de una forma que caracterice a un soldado. ¿Cómo vive un labrador? ¿Qué características hay un labrador? El labrador, dice la Biblia, que primero tiene que labrar la tierra, tener paciencia para esperar a que la semilla pueda germinar, la planta pueda crecer y al final recién pueda cosechar. El labrador tiene que tener paciencia, tiene que regar la planta todos los días, tiene que darle un cuidado pacienzudo todos los días, hasta que por fin, al final de mucho tiempo, puede cosechar. Esa es la labor de un labrador. Pero ¿qué pasa con un labrador que no tiene paciencia, hermanos? Pasa un mes y dice, esta planta no crece, ¿no? Le voy a echar más agua para que crezca más rápido. Y le echa un montón de agua. Al final la planta se pudre. O el labrador ve y espere con paciencia y se le acaba la paciencia y dice, no crece la planta. Y se molesta y en un arranque de cólera lo arranca. Un labrador que no tiene paciencia es un labrador que no vive de manera digna a la vocación a la que fue llamado. ¿Cómo es un atleta? Un atleta también es una persona disciplinada. ¿Qué tiene que ser un atleta? Dormir temprano, ¿no? El atleta tiene que dormir temprano. El atleta tiene que alimentarse de una manera adecuada. No puede comer lo que se le antoje. Un atleta tiene que tener una rutina de entrenamiento muy disciplinada, todos los días de tal hora a tal hora. Y lo tiene que cumplir. Por algo es un atleta. Pero ¿qué pasa cuando el atleta no cumple eso? Come lo que sea, engorda. Cuando llega el momento de la competencia, ese atleta es más seguro que pierda, ¿no? O que quede último, que fracase. ¿Por qué? Porque no estuvo viviendo de acuerdo a la vocación a la que fue llamado. Fue llamado a ser un atleta, pero no vivía de acuerdo a esa vocación. Es un mal atleta. El soldado indisciplinado es un mal soldado.
El labrador que no tiene paciencia es un mal labrador. Eso, hermanos, es cuando una persona vive de acuerdo a la vocación a la que fue llamado. Nosotros aquí hemos llamado. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a ser seguidores de Cristo, a ser discípulos de Cristo. Tenemos, hermanos, que vivir de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados. Eso significa madurez. Hemos sido llamados, hermanos, a ser hijos de Dios. Entonces tenemos que vivir una vida cristiana que apunte a la madurez. Que apunte a la madurez cristiana. Si no somos maduros, hermanos, si no estamos en un proceso de madurez, significa que no estamos viviendo de acuerdo a la vocación a la que fueron llamados. Los hermanos de Colosas, hermanos, eran hermanos muy fervorosos, muy contentos, muy amorosos, pero Pablo, que tenía un ojo de pastor, decía: no, acá falta algo. Está muy bien, tienen amor, sí. Oh, qué bien, son muy activos, hermanos, estos hermanos de Colosenses. Pero algo pasa, no están madurando. No están viviendo una vida conforme como Dios quiere. Dios quiere algo más. Dios no solamente quiere activismo, hermanos, religioso. Dios no solamente quiere que hagas cosas en la iglesia y hagamos conciertos y hagamos eventos en la calle. No solamente eso Dios quiere. Las actividades están muy bien, pero lo que más quiere Dios de la iglesia es que la iglesia viva un proceso de madurez. Que la iglesia esté trabajando en su vida para madurar, para vivir conforme es digno del Señor. Conforme es digno del Señor. Es decir, hermanos, la madurez, en otras palabras, es tener identidad, es saber quiénes somos, identificarnos con lo que somos. Somos cristianos, somos seguidores del Señor, tenemos que tener la plena certidumbre y tenemos que tener la plena convicción y la certeza de saber quiénes en realidad somos. La Biblia dice que eres hijo de Dios, hermano. La Biblia dice que eres seguidor de Cristo. Nosotros lo escuchamos siempre, pero a veces no tenemos la plena conciencia de lo que significa eso. Es decir, no tenemos identidad de lo que somos. No creemos lo que somos. No creemos lo que somos. Dudamos de lo que somos. Hermanos, somos hijos de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de un profeta, no somos seguidores de un político, somos seguidores de Cristo. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio estar en la posición donde nosotros estamos. Tomemos conciencia, tomemos convicción y sepamos reconocer nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad como cristianos. Y empecemos a madurar. Bien, hermanos, eso lo hemos estado viendo ya la semana pasada. ¿Qué cosa es madurar? Nuestra responsabilidad de madurar. Pero ahora Pablo les dice a los hermanos de Colosenses que él está orando para que vivan una vida digna del Señor. Lo que Pablo estaba esperando de los hermanos de Colosas era que esos hermanos de Colosas maduren, hermanos. Maduren. Él quería que maduren. Por eso Pablo ora para que pase algunas cosas en la iglesia de Colosas. ¿Cómo vamos a madurar? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nosotros maduremos, hermanos? Pablo les dice a los hermanos de Colosas algunas cosas que Pablo está pidiendo a Dios que suceda entre los hermanos para que esos hermanos puedan madurar. El versículo 9, Pablo lo enumera. Pablo dice que no cesamos de orar por ustedes. Y ahí dice lo siguiente: no cesamos de orar por ustedes y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lo repito, hermanos. Pablo está orando para que los hermanos de la iglesia de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Bien, hermanos. Esas cosas que Pablo estaba pidiendo para los hermanos de Colosas iban a dar como consecuencia que los hermanos de Colosas puedan madurar. Así que, hermanos, para madurar nosotros tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, que dice que para madurar es necesario que el cristiano sea lleno del conocimiento de su voluntad. Es necesario que para madurar nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad? No hay otra forma que estudiando la palabra del Señor, aprendiendo de lo que la palabra del Señor dice para nosotros. Aquí en la palabra del Señor nosotros encontramos su voluntad. Aquí en la palabra del Señor, hermanos, nosotros encontramos los principios de Dios que Él quiere que nosotros tengamos y apliquemos en nuestra vida. Pero si el cristiano nunca estudia la palabra del Señor, si el cristiano nunca lee la palabra del Señor, o lo lee a veces nada más, el cristiano no va a saber la voluntad de Dios, ¿verdad? No va a aprender los principios de Dios y por lo tanto su vida va a andar de una manera que no esté dentro de la voluntad de Dios y no va a andar como es digno del Señor. Por lo tanto, el cristiano no va a madurar. El cristiano que no estudia la palabra del Señor, hermano, definitivamente no madura y vivirá año tras año y seguirá siendo un niño espiritual que va a ser llevado por toda corriente doctrinal de aquí para allá. Es necesario, hermanos, y es ineludible esta labor. Tampoco es negociable. El cristiano tiene la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor siempre. Hermanos, escuchen bien. No es una opción. No es que si a mí me gusta leer, estudio la palabra del Señor. Y a mí, hermanos, a mí no me gusta leer. No, yo no soy de letras, hermanos. Yo soy bueno para los números. No soy bueno para las letras. Así que, hermanos, que estudien la Biblia los que son buenos para las letras. Yo soy bueno para los números, ¿no? No es una opción, hermanos. La Biblia dice que tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos del conocimiento de su voluntad. Tenemos que llenarnos del conocimiento de su voluntad. Romanos, el capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante ¿qué dice? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Qué tal si lo leemos, hermanos, ese versículo? Romanos, el capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense, hermanos. En Romanos, el capítulo 12, versículo 2, la Biblia nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Es que, hermanos, nuestra mente es el campo principal donde nosotros podemos crecer. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermanos. ¿Pero para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para que el cristiano conozca la voluntad de Dios y pueda cambiar su forma de vida, es necesario renovar vuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Estudiando la palabra de Dios. Así que, hermanos, estudiar la palabra de Dios es necesario para que nosotros entremos en este proceso de madurez. La semana pasada vimos que para madurar se necesitaba tiempo, se necesitaba esfuerzo y se necesitaba decisión. Si tú has tomado la decisión, hermanos, de madurar, entonces vas a aplicar esto.
Si usted no ha tomado aún la decisión de entrar en este proceso de madurez, estos versículos de aquí quizás no lo vas a considerar como algo importante. Pero si tomaste la decisión de madurar y tú estás decidido a entrar en este proceso lento pero seguro de llegar a ser un cristiano maduro y vivir de una manera digna del Señor, entonces yo creo, hermano, que usted va a considerar mucho el estudiar la palabra del Señor, porque la Biblia lo dice, para que nosotros lleguemos a la madurez, para que nosotros podamos vivir de una manera digna del Señor, es necesario que nosotros nos llenemos del conocimiento de la voluntad de Dios. Nos llenemos del conocimiento de la voluntad de Dios y también de sabiduría e inteligencia espiritual. Es que, hermanos, lo que yo les estoy hablando en esta noche no solamente es mero conocimiento, porque podemos estudiar mucho la Biblia y al final no vivir una vida cristiana. Hasta los ateos saben mucho de Biblia, hermanos. Hasta Satanás conoce las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros nos llenemos de un conocimiento de la voluntad de Dios, pero un conocimiento que se traduzca al final en un cambio de vida, en un cambio de vivir. Que mientras vamos aprendiendo la palabra del Señor, nuestra vida empieza a cambiar. Y mientras más vamos aprendiendo, nuestra vida empieza a cambiar un poquito más. Y mientras vamos estudiando la palabra del Señor, otra área de nuestra vida empieza a cambiar. Pasan los días y los meses y yo sigo estudiando la Biblia todos los días y otra cosita más empieza a cambiar. Y así de poquito a poquito empezamos a cambiar y empezamos a tener las características de un cristiano maduro. Empezamos a tener las características de un cristiano que vive de una manera digna de la vocación a la que fue llamado. Poco a poco. Es un proceso, hermanos. Pero este proceso no puede funcionar si es que nosotros no consideramos este ingrediente importante que es el estudio de la palabra del Señor. Si no has considerado estudiar la Biblia, hermanos, tu proceso de madurez va a estar estancado. Si no has tomado la decisión de iniciar un estudio de la palabra del Señor de manera sistemática, ya sea personal en casa y también aquí en la iglesia, mediante los cursos y los programas que nosotros podamos organizar, porque al final la responsabilidad del cristiano es estudiar, ¿verdad? Y la labor de los ministros de Dios es proveerles del material para que ustedes puedan estudiar. Así que, como iglesia, como equipo, como cuerpo de Cristo, somos un equipo. Yo como pastor tengo la responsabilidad ante Dios de traerles el alimento espiritual, de proveerles los medios para que usted pueda estudiar, de elaborar cursos para que usted pueda aprender y darles todo para que usted pueda estudiar la palabra del Señor y pueda crecer en ese proceso de madurez. Pero la responsabilidad suya es tomar todos esos recursos, abrigarlos a ustedes y ustedes empezar a estudiar, empezar a prepararse, empezar a conocer más de Dios, empezar a capacitarse en las cosas de Dios. Y eso es básico para que usted pueda madurar y para que pueda crecer. No hay lo único, hermanos. Hay otras cosas más que el cristiano tiene que hacer para madurar. Pero en esta noche yo quiero compartirles este punto. El estudio de la palabra de Dios es importante para nuestra madurez. Tiene que ser un estilo de vida el estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, no podemos decir lo contrario. Usted tiene que tomar la palabra del Señor, hermanos. ¿Lo toma? Si usted tiene la decisión de madurar, o simplemente lo deja pasar. Depende de usted, hermanos,
si usted crece y si usted no crece. Depende de usted. Si usted toma la palabra del Señor y dice, sí, Señor, gracias, voy a hacer esto y me comprometo contigo a prepararme y a estudiar de una manera seria la palabra del Señor para conocerte más, para conocer más tus principios y poder empezar a aplicarlos a mi vida y empezar a crecer. Eso es lo que depende de cada uno de nosotros, hermanos. Yo les animo a que ustedes puedan tomar esta decisión de empezar un estudio de la palabra del Señor. Yo les animo, hermanos, que tengan un devocional todos los días. Si lo estás haciendo, hermanos, muy bien. Pero si no lo estás haciendo hasta ahora, hermanos, cristiano que no hace su devocional es un cristiano que no crece. Puedes ser muy activo en la iglesia, hermanos, puede venir todos los días, puede limpiar la iglesia, puede estar primero en los cultos, puede hacer de todo, hermanos. Pero si no está haciendo su devocional diario, es un cristiano que no crece. Es un cristiano muy activo en la iglesia, pero que es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque va a empezar a notar otras características que lo van a hacer evidenciar su niñez y su inmadurez espiritual. Así que, hermanos, yo les animo a que ustedes puedan tener su devocional y también les animo, hermanos, a que ustedes puedan estar en los programas de la iglesia que son de preparación, que son de enseñanza. Ustedes, hermanos, separen su tiempo, vean la forma, cómo considerar ese espacio como algo importante en su vida y como algo prioritario para estar aquí en la casa de Dios y prepararse y empezar a aprender y empezar a crecer. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles son las características de un cristiano maduro? Ahí en Colosenses, Pablo les da una cierta relación a los hermanos. Hermanos, les dice, yo estoy orando para que ustedes se llenen del conocimiento y que gracias a ese conocimiento de la voluntad de Dios, ustedes puedan vivir de una manera digna del Señor, es decir, puedan ser cristianos maduros, de tal manera que evidencien las siguientes características. ¿Cuáles son? Son las siguientes. El versículo 10. Llevando todo fruto en toda buena obra. Siguiente. Creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. Y el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre. Miren, hermanos, 4 características que evidencian una madurez. Nosotros podemos hacer un examen en nuestras vidas y decir, tengo esas características en mi vida. Si hay algunas características de las 4 que me están faltando, entonces por ahí hay algo que me está queriendo decir que no estoy madurando y que no estoy avanzando. El primero es llevando fruto de toda buena obra. ¿Cuál es el fruto que tiene que llevar el cristiano? Gálatas nos da una relación del fruto del Espíritu Santo. Y entre ellas está, por ejemplo, el amor. Este fruto sí lo tenía la iglesia de Colosas, pero le faltaban otros quizá. El amor, hermanos. La mansedumbre. Escuchen, hermanos. La mansedumbre. La benignidad, o sea, la bondad. Y todas esas relaciones que tenemos en Gálatas es algo que el cristiano tiene que evidenciar. Pero tiene que tener, no porque diga, tengo que esforzarme por ser amoroso, hermano me cae mal, ay, sí, hermano, sí, yo lo amo, pero estás que hierve, ¿no? No. Este amor y estas características tienen que ser, hermano, simplemente la consecuencia natural de que estamos creciendo en Cristo. Cuando tú estudias la palabra del Señor todos los días, empiezas a llenarte del conocimiento de Dios y empiezas a aplicarlo en tu vida, de manera natural, hermanos, tú vas a evidenciar amor hacia el prójimo. De manera natural tú vas a evidenciar paciencia. Los impacientes, hermanos, vas a evidenciar paciencia. Vas a ser tolerante con tu prójimo, tolerante con tus hermanos, tolerante con tus familiares. De manera natural. Aquí no hay que esforzarnos para tener esas características. No, hay que esforzarnos para estudiar la palabra del Señor. Para que eso produzca un cambio en nuestra vida y de manera natural nosotros podamos evidenciar este fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, una característica de que somos cristianos maduros es que tengamos amor, es que tengamos paciencia, es que seamos mansos, amén. Eso es
las características de un cristiano maduro, el que lleva el fruto del Espíritu Santo en su vida. Otra característica del cristiano maduro es que sigue creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 10 al final dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, ese verbo creciendo significa que siempre está creciendo. No creciste, no vas a crecer, sino que siempre estás creciendo, es algo continuo. Y esto, hermanos, es lo que produce el estudiar la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, creces en el conocimiento de Dios y eso te permite estudiar más y crecer más. De tal manera que siempre vas creciendo ¿hasta dónde? Hasta llegar a la madurez. Hasta llegar a la madurez, hermanos. Un cristiano siempre va en aumento. Un cristiano nunca se estanca en su crecimiento, hermanos. Un cristiano siempre va creciendo día a día hasta llegar a la madurez, hasta llegar a ese propósito que dice Efesios 4, llegar a la madurez, a un varón maduro. A un varón maduro. Es algo continuo, hermanos. Es algo continuo. Dice Proverbios, el capítulo 4, versículo 18, que los justos, que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día florece. Eso es lo que dice Proverbios 4, 18, hermanos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Ustedes saben qué cosa es la luz de la aurora? Yo no sé cuántos de ustedes se han despertado cuando recién está por amanecer, ¿no? Cuando recién el día se está iluminando, se ve como una luz un poquito tenue, hermanos. Pero todavía no sale el sol, todavía no se ilumina por completo, ¿no? Esa es la luz de la aurora, que va incrementándose su luz, ¿no? Poco a poco. Pasan los minutos, las horas, y va aumentando su resplandor, ¿no? Nosotros decimos, está amaneciendo, ¿no? Va aumentando poco a poco. ¿Hasta dónde? Hasta que sale el sol en todo su esplendor y el día aparece. Así es el camino de los justos, hermanos. Así es el camino y la senda de un cristiano, de un discípulo de Jesús, que va creciendo poco a poco. Así como la luz de la aurora va creciendo, la vida del cristiano también debe ir creciendo poco a poco. ¿Hasta dónde? La luz de la aurora, ¿hasta dónde crece? Hasta que el día completa, ¿verdad? El cristiano va creciendo, ¿hasta dónde? Hasta que llega a ser un cristiano maduro. Hasta ahí. Y ahí será el fin. Ahí, hermanos, será el objetivo final de decir, ya llegué a la cima, ya soy un varón maduro. Hermanos, ¿qué esperan ustedes por madurar así como yo? No, hermanos. El cristiano llega a una madurez, pero este proceso nunca acaba. Nunca acaba. Y seguiremos madurando, seguiremos madurando, seguiremos madurando hasta que Dios nos llame. Amén. Hermanos, si usted se ha dado cuenta, ser discípulo de Cristo involucra toda nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida. Involucra todas nuestras decisiones. Todo. No es, seguidor de Cristo no es solamente el ámbito de la iglesia, ¿no? O del templo, ¿no? Soy discípulo de Cristo, por eso que vengo acá a la iglesia. No. Ser discípulo de Cristo involucra toda tu vida, hermanos, desde las 00 horas hasta las 00 horas de la noche. Involucra los 7 días de la semana. Involucra todas las áreas de tu vida. Involucra tus sentimientos. Involucra tus decisiones, tu voluntad. Involucra tu trabajo, hermanos. Involucra tu familia. Involucra tus amistades. Involucra todo. Toda nuestra vida está involucrada dentro de una vida digna a la vocación a la que fuimos llamados. Toda nuestra vida está involucrada dentro de vivir una vida digna de un discípulo de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, en esta noche, si hiciste el compromiso de madurar, de entrar en este proceso de necesariamente, hermanos, a partir de mañana,
tienes que considerar hacer el primer cambio. La primera decisión, el primer peldaño que yo tengo que cambiar y decidir en mi vida es estudiar la palabra del Señor. ¿Amén? Estudiar la palabra del Señor. Eso significa, hermano, que a partir de mañana, si usted toma la decisión de madurar, a partir de mañana usted se levanta temprano y busca un espacio en todo el día, que puede ser en cualquier momento, no hay un momento mejor, puede ser en cualquier momento, pero tienes que separar un espacio para que tengas un devocional con Dios, en la cual tú puedas estudiar la palabra del Señor. Empezarás lento, hermanos. Empezarás diciendo, ¿y ahora qué estudio? Y no vas a saber de repente por dónde empezar. Nosotros te podemos ayudar. Puedes empezar repasando los versículos que hemos leído en esta noche. Pero empieza, hermanos. Empieza a estudiar y empieza a ver qué principios puedes aplicar en tu vida. Y ten la intención de cambio. De decir, la Biblia me enseña tal cosa, voy a hacer y voy a cambiar. Y empiezas, hermanos. Estás empezando tu proceso de madurez. Te felicito. Si es que haces eso. Y también, hermanos, considera venir a la iglesia. Considera los espacios aquí en la iglesia de estudio bíblico. Que aquí en la iglesia podemos estudiar de una manera un poco sistemática, de una manera ordenada. Se les puede transmitir los conocimientos de Dios de una manera ordenada y progresiva. ¿Amén? Así que, hermanos, ¿queremos madurar o queremos quedarnos igual? Queremos madurar, hermanos. ¿Quién no? Queremos madurar. Es un estilo de vida, hermanos. Así como una persona que va al gimnasio al principio sufre, ¿no? Pero después, cuando ya se acostumbra, el gimnasio se vuelve su estilo de vida, ¿no? Y cuando no va un día se siente mal. No se siente mal, como que si algo le faltara. Se vuelve un estilo de vida. Hermanos, nuestro estilo de vida debe ser vivir una vida de un proceso hacia la madurez. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie. Vamos a orar al Señor, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que estudia, una iglesia que aprende de la Biblia, hermanos, una iglesia donde los cristianos puedan estudiar y puedan crecer. Hay muchas cosas más que tenemos que hablar, que podemos hablar acerca del estudio de la palabra del Señor, hermanos. Podemos hablar quería hablarles en esta noche también acerca del estudio y de conocer más de la palabra del Señor para que nosotros podamos defender la buena doctrina, para que nosotros podamos poder llevar pues un alimento un poquito más sólido, ¿no? Y no solamente nos quedemos en la leche espiritual, sino podamos conocer un poquito más a profundidad la palabra del Señor, muchas cosas más. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes puedan estudiar la palabra del Señor y van a madurar. Vamos a madurar todos juntos, hermanos. Somos una iglesia, somos una familia de personas imperfectas, pero que seguimos a un Dios perfecto. ¿Eh? De personas que estamos en un proceso de madurez en la cual nos podemos ayudar el uno al otro. Somos una familia en Cristo.